tiempo de Jesús. Sigue transformando vidas, dando poder y consuelo, dando dirección para nuestras vidas. Les invito a leer en sus Biblias en Juan 14, 26 al 27. Juan 14, 26 al 27. La palabra dice en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy. No se las doy a ustedes como las da este mundo. No se angustien ni se acobarden. Señor, esta es tu palabra. Permíteme, Dios, que esta palabra construya nuestras vidas. Permítanme, Dios, que esta celebración construya nuestros corazones, nos dé seguridad, mi Dios, nuestro caminar, nos dé consuelo y nos guíe hacia la esperanza. Nos ponemos en tus manos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Jesús, gracias a todos por sentarse. Jesús se encuentra en el aposento alto con sus discípulos. Un momento muy especial. Lo preparaba para su partida. Jesús se iba a ir. Lo preparaba para ese momento, ¿verdad? En un momento difícil y donde estaban llenos de miedo. Un momento complicado donde aquellos que habían dejado todo para seguir a Jesús se preguntaban: ¿qué será de nosotros sin nuestro Maestro? Me gustaría que en este momento nos pusiéramos en los pies de esos discípulos, que pudiéramos sentir lo que sintieron ellos en ese momento. Cuando nosotros caminamos con Jesús, nos separamos para Jesús. Dejamos todo a un lado, nuestra humanidad, nuestros deseos, nuestra manera de pensar, inclusive aquello que quizás no es tan agradable para nosotros, porque la palabra vamos a encontrar cosas que van a impactar nuestra vida, que van a tocar nuestro corazón. Y estos discípulos caminaban con Jesús, estuvieron caminando con Él durante 3 años en su ministerio, habían visto muchas cosas, habían visto milagros, portentos, habían caminado con Él, habían dejado todo en ese caminar, reconociendo lo que implicaría caminar con Jesús, reconociendo que a los cristianos en ese tiempo eran marginados, reconociendo que había situaciones complicadas en ese tiempo, y de repente que ese es el que seguían, ese que es el Mesías, de repente ese que es el que venía a darle la libertad, que venía a darle todo lo que se proponía en la palabra, dice que se va. Si hoy Jesús nos dijera, si no conociéramos la palabra, nos dijera: prepárense que me voy. Si hoy Jesús, lo voy a poner más difícil, si hoy Jesús le dijera que el Consolador va a dejar de estar dentro de usted, si hoy Jesús nos dijera: prepárense porque en unos días el Consolador, el Espíritu Santo, ya no va a morar en cada uno de nosotros, ¿cómo se sentiría usted? Desolado, devastado. Yo me sentiría triste, me sentiría inseguro, porque yo vivo reconociendo en la fe que Cristo mora en mí, en el Espíritu Santo. Y por eso camino con seguridad, por eso en medio de mi tristeza, en medio de mis desafíos, en medio de mis oportunidades en la vida, camino reconociendo la voluntad de Cristo para mi vida. Pero imagínense si me pasara eso. Imagínense como esos discípulos en ese momento que no entendían. Jesús me dice: prepárate. ¿Aprendiste algo? ¿Aprendiste a caminar mi voluntad? ¿Aprendiste a entender mi voluntad para tu vida? Porque ahora vas a caminar solo. Prepárate. ¿Aprendiste qué significa el reino de Dios para tu vida? Imagínense eso. Los discípulos en ese momento estaban devastados. ¿Qué será de nosotros? ¿Qué será de nosotros sin Él? ¿Cómo vamos a caminar? La tristeza, yo podría decir que hasta el terror, tocaba sus vidas, sus mentes y sus corazones. Sin embargo, miren qué bueno es Jesús con nosotros. Miren qué lindo es Jesús con nosotros. Jesús nos dice todavía hoy: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, los enseñará
todas las cosas y recordará todo lo que yo les he dicho. Les decía, yo me voy, pero estaré con ustedes en espíritu. Estaré ahí presente en sus vidas. Porque todo aquel que cree en mí, no morirá jamás, vivirá en mí. Y yo en él también. Jesús nos pone una perspectiva donde se le da el Pentecostés. Es algo poderoso para nuestras vidas. Jesús no solo les asegura que no estarán solos, sino que recibirán una presencia divina que les enseñará, les guiará y les fortalecerá. Nos enseñará a caminar por el camino de la justicia. Nos guiará en medio de los procesos de nuestras vidas y nos fortalecerá en medio de la dificultad. ¿Qué más le podemos pedir a Dios? Entonces, reconocer, conmemorar el día del Pentecostés significa celebrar una experiencia poderosa en nuestras vidas que cambia el entorno que nos rodea, que cambia nuestra mirada, que cambia nuestras perspectivas de la vida y de repente nos permite ver con ojos distintos. Vemos con los ojos de Jesús, eso es lo que está diciendo ahí, con los ojos de Jesús para nuestra vida. Una promesa que llega en un contexto cultural en aquel tiempo y político turbulento. Una promesa que todavía hoy existe en un contexto cultural y político turbulento. Porque lo que estamos viviendo hoy día en la política internacional, lo que estamos viviendo hoy día en la situación política y cultural de otros países, en la situación económica de otros países que están en guerra, es turbulento. Y todavía esta palabra que estamos viviendo hoy sigue retumbando en nuestros corazones y nuestras vidas y nos sigue diciendo, oigan, ¿por qué se ponen tristes? Porque yo estoy con ustedes. Yo los guío, yo los fortalezco, caminen en la vida, porque caminan en mí. Entonces, Pentecostés toca nuestros corazones en una promesa que llegó en un momento dado y todavía se cumple el día de hoy. En aquel tiempo Israel estaba bajo dominio del Imperio Romano. Eso lo hemos repetido muchísimas veces, ¿verdad? Porque es el contexto del siglo I. Y los judíos esperaban un Mesías que les librara. Sin embargo, Jesús trae una libertad aún mayor. Yo creo que aquí hace ya 4 años estamos hablando de la libertad en Cristo, ¿verdad? Estamos hablando de que somos libres en Cristo. De que cuando caminamos como siervos del Señor encontramos libertad. Una libertad del pecado y del temor a través del poder del Espíritu Santo. Jesús trae libertad a nuestras vidas. Tan poderosa que inclusive Pablo, estando encadenado en las mazmorras, se sentía libre. Pablo hablaba de libertad, hablaba de esperanza, hablaba de la gloria de Dios sobre su vida, estando encadenado con frío, con hambre y con sed. Porque eso lo hace el Señor. El que camina en Cristo y esta promesa está en su vida, el que reconoce que el Espíritu Santo mora en su vida, no importa las circunstancias en que viva la vida, sentirá alegría, sentirá gozo y la esperanza de ser libre en Cristo. Porque eso no es un sentimiento nuestro, eso es un sentimiento de ¿quién? De Dios para nuestras vidas. El gozo que solamente Él puede dar. Mi paz les dejo, mi paz les doy, y no se las doy como este mundo. Yo creo que eso es un pasaje que tenemos que agajar en nuestras vidas, porque de eso se trata, celebrar al Espíritu Santo. Jesús les prometía poder. ¿A cuánto no nos gusta el poder? El poder es maravilloso, ¿verdad? Y cuando tenemos posiciones de poder, cuando entendemos que caminamos un liderazgo de poder, cuando económicamente estamos solventes, sentimos que tenemos ese poder. E inclusive en muchas ocasiones hay personas que entienden que esa es la voluntad de Dios para sus vidas. El poder llena nuestro ego. El poder llena nuestras vidas. Pero tengo que decirles algo. El poder que Jesús estaba dando no era ese.
Si miramos en Hechos 1:8, antes de que Jesús ascendiera, Jesús reafirma la promesa diciendo: pero recibiréis el poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, ¿qué es el poder que se derrama sobre nuestras vidas? ¿Cuál es ese poder que toca nuestros corazones? El poder que nos capacita, que nos da esperanza y que nos da fuerza. Yo imagino que estas palabras retumbaban con fuerza en la mente de aquellos que caminaban con Jesús. Cuando Jesús dijo eso, en ese momento aquellos que guiaba a Jesús, los discípulos, me imagino que poder, imagínense ustedes, eso que querían ellos, poder para derribar imperios, poder para ser libres, poder para retomar el gobierno. Y la palabra poder retumba como retumba hoy en nuestras vidas. Cuando hablamos de poder, esa palabra toca nuestros corazones porque nosotros, los seres humanos, queremos poder. Eso es una debilidad humana, ¿sabes? Imagínense, los discípulos eran hombres comunes, sin influencia política, sin economía. Vivían el día a día con Jesús, enfrentando una sociedad que los desprecia, enfrentando una sociedad que les perseguía, donde aquellos que eran seguidores de Cristo para aquella sociedad en ese tiempo pertenecían a una secta más de aquel que le dicen Jesús de Nazaret. En este tiempo nosotros nos sentamos en las iglesias cristianas y muchos de nosotros nos sentimos exclusivos en las iglesias, cuando Dios no nos enseña a ser exclusivos. Muchos de nosotros sentimos que en el conocimiento de la palabra tenemos poder, cuando el conocimiento de la palabra nos invita a ser humildes, mansos en la vida. Cuando el conocimiento de la palabra nos invita a limpiar los pies. Cuando el conocimiento de la palabra nos invita a ser los últimos, no los primeros. Y entonces el poder toca nuestras mentes y no nos permite ver con claridad lo que Jesús estaba expresando en ese momento. A veces caminamos como cristianos, caminamos gozosos, alegres de que tenemos la salvación con nosotros. Yo camino gozoso y alegre de que la salvación va conmigo, porque vivo para eso, porque mi mente funciona para eso, porque quizás en medio de todos los defectos que puedo tener, me reafirmo en que vivo en Cristo y que Cristo me redarguye y que Cristo me permite entender mis problemas, mis situaciones. Mire, y cuando yo no entiendo mis problemas, tengo mis hijos, tengo mi esposa, que se encarga de reafirmarme en mis debilidades, que se encargue de señalar mis defectos, porque hay veces que no nos damos cuenta, ¿sabes? Hay veces que el poder nos abruma y no nos damos cuenta de que tenemos defectos, y muchas veces más defectos de lo que nos rodean. En ocasiones, subirse al altar es símbolo de autoridad, y es todo lo contrario. Subirse al altar es símbolo de humildad, es símbolo de esperanza, es símbolo de un Cristo vivo que vino a servir. En ocasiones miramos por encima del ojo a aquel que se sube al altar y no nos damos cuenta que la santidad no está en su ropa, no nos damos cuenta de que la santidad no está en la persona, está en la voluntad de un Cristo poderoso que toca una vida y le permite entender lo que significa estar cerca de él. Hoy es un día glorioso, un día hermoso. Celebrar el Espíritu Santo es maravilloso. Celebrarlo desde la perspectiva correcta en nuestras vidas es maravilloso. Celebrar la vida en medio de un caminar donde podemos sentirnos como gente común. Gloria a Dios.
Podemos sentirnos sin influencia política. Podemos sentirnos sin influencia económica. Pero podemos sentir la gloria de Dios en nuestras vidas. Jesús no les promete riqueza. Y aunque hoy escuchamos palabras donde le ofrecen riqueza a la gente, donde le ofrecen opulencia a la gente con la palabra, no, eso no es lo que ofrecía Jesús. No ofrecía riqueza en la vida de las personas, ni una posición de autoridad, mucho menos, sino algo más grande. Le ofrecía poder. Poder para ser testigo. Y eso, iglesia, no lo puede hacer todo el mundo. Poder para dar ejemplo. Poder para caminar por el camino que se supone que caminemos. Poder para hablar de un Cristo vivo. Poder para dar testimonio de lo que hace Cristo en nuestras vidas. Ese es el poder que ofrecía Jesús. De ese poder Jesús habla cuando dice: a ustedes llegará alguien que les fortalecerá, que les dará guía, que los encaminará. Quizás si fuera yo hoy y no conociera a Cristo, quizás pensaba como el paralítico. ¿Se acuerdan cuando unos amigos subieron al paralítico al techo? Rompieron el techo y bajaron al paralítico delante de Jesús. Quizás si yo no conociera a Jesús, quizás si fuera una persona de afuera que no conoce a Cristo, y hablan de poder, del poder del Espíritu Santo para la vida, y les hablan quizás en otro lugar y escuchan poder, sanidad, abundancia, quizás cuando baje esa persona y esté delante de Jesús y quede acostado en los pies de Jesús, mirando hacia arriba la barba de Jesús, y Jesús le diga: tus pecados son perdonados. Quizás se pregunte: pero es que yo vine aquí para eso. Yo vine aquí para que sanaran mis piernas. Yo vine aquí porque yo quiero caminar. Y quizás miro a la multitud, si fuera alguien de afuera que no conociera a Cristo, quizás miro a la multitud y diga: ¿qué está pasando aquí? Me trajeron desde lejos, me brincaron por encima de un montón de gente, me dijeron que iban a dar sanidad, me dijeron que iba a salir de aquí caminando, porque a ese que estoy llegando, todo el que se acerca encuentra sanidad, todo el que se acerca encuentra alimento, todo el que se acerca encuentra un portento de parte de Jesús. Pero yo creo en eso también. Quizás nos pasa eso. Yo creo que voy a ser sano. Y de repente Jesús me dice: tus pecados son perdonados. ¿Sabes qué significa eso? En ti hay poder. Poder para caminar en el reino. Poder caminar con la gloria de Dios. Poder dar testimonio de un Cristo vivo que te dio la salvación. Poder caminar en tu vida reconociendo un Cristo poderoso que te va a dar la oportunidad de abrir tu boca y declarar que eres salvo en tu vida. Si no miramos el poder, si no miramos el regalo que nos da el Señor, si no miramos la compañía del Espíritu Santo de esa perspectiva, iglesia, nos perdemos de ese gran poder que Dios regala para nuestras vidas. Caminamos reconociendo una voluntad gloriosa para nuestras vidas. Cuando Jesús nos dice: vete y no peques más, quizás decimos: pero si yo quería que me diera un trabajo, pero si yo quería que el Señor me sanara, y que vete y no peques más. ¿Qué clase de poder es ese? Quizás preguntarían muchos hoy. El más grande poder que puede tener un ser humano nos da Cristo a nosotros. Poder ser testigo de la gloria de Dios es algo inmenso en nuestras vidas. Es grande. El término poder en griego implica una fuerza sobrenatural, una capacidad transformadora que no depende de las circunstancias humanas. Jesús no les ofrecía poder para influencias políticas.
Jesús no le ofrecía poder económico y mucho menos militar. Le ofrecía poder para ser valientes, poder para caminar con propósito. Todavía hoy Jesús nos ofrece lo mismo, poder para estar resueltos en la misión de llevar el Evangelio a todo el mundo. ¿Sí? Un poder que aquellos en aquel tiempo les costó la vida. Les costó la vida hacer eso. Lo que les ofrecía Jesús, lo tenían que pagar con su vida. Nosotros hoy miramos el Evangelio en muchas ocasiones de una manera tan superficial, ¿verdad? Y no nos damos cuenta de lo que implica el Evangelio en nuestras vidas, lo que implica en nuestros corazones, lo que implica en nuestro caminar, lo que implica en nuestra gestión de vivir. No nos damos cuenta de lo que se ha derramado sobre nuestras vidas. Y nos preguntamos, ¿qué clase de poder es ese? ¿Qué clase de poder el pastor está hablando hoy que me va a costar la vida? Cuando el poder de Dios se manifestó, lo que según Jesús había prometido, llegó el Pentecostés. Pentecostés significa el día 50, el día 50. Haciendo referencia a los 50 días después de la celebración de la Pascua judía, que en Cristo se traduce la celebración del descenso del Espíritu Santo en nuestros días hoy. Jesús en su muerte y su resurrección cambió el entorno de lo que significaba la Pascua para nosotros, ¿verdad? O sea que nosotros celebramos después de 50 días de espera, celebramos cómo se cumple una promesa. Y eso es vital que lo entendamos, porque celebramos Pentecostés implica que en nuestras vidas, todo esto que yo he dicho ahora, necesitamos ser pacientes, necesitamos esperar en Cristo, necesitamos conocer que Cristo está con nosotros todos los días, reconocer que vive en nosotros, que camina con nosotros, que nos da referencia justa para caminar en santidad. Pero en ocasiones las cosas no son como en microondas, no son rápidos. Jesús invitaba a los discípulos a esperar, a estar, como dice la palabra, juntos y unánimes, en la misma conciencia, en la misma espera, en el mismo entendimiento. Esperen en Jerusalén para cuando la promesa se derramara en sus vidas. Una promesa poderosa, ¿verdad? Pero ¿y si frute? Cuando nos toca esperar, cuando hay promesas en la palabra que tocan nuestras vidas, que podemos apropiarnos de ellas y necesitamos esperar, estamos dispuestos a esperar, poniendo en contexto todo esto que yo he dicho del Pentecostés, de lo que significa la promesa de Cristo para nuestras vidas, del poder que se derrama en nuestras vidas y el significado de ese poder para nuestras vidas. Estamos dispuestos a esperar entendiendo que ya se derramó la gloria de Dios sobre nuestras vidas, iglesia. Y quizás eso que usted pida lo va a recibir en la presencia del Padre. Porque eso es otro punto. A veces pensamos que lo que pido me lo tienen que dar ahí. Lo que pido yo lo voy a recibir. ¿Y sabe qué es lo complicado de esto? Que vivimos una vida entera en el cristianismo esperando el cumplimiento de una promesa en el Padre, y mientras pase el tiempo sentimos frustración. Mientras pase el tiempo sentimos que nuestro corazón se debilita. Mientras pase el tiempo sentimos que nuestra vida se apaga porque la promesa no la hemos visto. Pero es que el poder que Dios te está dando es que des testimonio de su presencia en tu vida. Independientemente si lo que estás esperando llega o no llega. El poder que Dios te está dando es que sientas esa paz y ese gozo indescriptible que nadie va a poder definir más que tú en tu vida. Caminamos en esa presencia gloriosa en nuestras vidas, haciendo referencia a 50 días después de la celebración, un símbolo cristiano del nacimiento de la iglesia. Para nosotros, cuando hablamos del Pentecostés,
Simbólicamente nos referimos al nacimiento de la iglesia. La palabra dice en Hechos 2, 1 al 4, y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como del viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Qué poderoso, ¿verdad? Es como nosotros aquí hoy, que reconocemos y entendemos que el Espíritu Santo está en nosotros. Pero imagínense nosotros aquí hoy, unánimes, juntos, en la misma conciencia, y que de repente usted sienta el poder y la gloria del Espíritu Santo en su vida. Eso es lo que debemos sentir todos los días. Eso es lo que debemos sentir cuando nos levantamos por la mañana, ¿sabes? Esa presencia gloriosa del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, caminando en nuestras vidas. La promesa se cumple. El Espíritu Santo decide en ese instante cambiar nuestra historia para siempre. La humanidad es impactada con una nueva realidad que nos llama a no tener miedo, iglesia. Aquellos que antes estaban temerosos y escondidos, los discípulos, ahora salen con valentía a proclamar el Evangelio. Nosotros, los que a veces caminamos con miedo, el Espíritu Santo nos impulsa a levantar una voz con valentía y con fuerza, a levantar la voz que define la gloria de Dios para nuestras vidas. Aquellos que no se atrevían a hablar de Jesús, los Pedros de la vida, que inclusive en algún momento lo han negado 3 veces, ahora predican con poder, con la gloria de Dios. Y más de 3,000 personas se convierten día a día en todas las iglesias cristianas del mundo. Nosotros leemos la palabra y nos asombramos con todos los que se convirtieron con Pedro en ese momento a través del Espíritu Santo. Y no nos damos cuenta de que a través de aquellos que deciden hablar del reino, aquellos que deciden recibir ese Espíritu Santo y levantar la voz, aquellos que caminan reconociendo que tienen una voluntad de Dios para su vida, que es levantar la voz y dar testimonio con poder del reino de Dios, aquellos que en el mundo, en la iglesia cristiana, están logrando hacer eso, aquellos que en un momento dan testimonio de que no querían saber de la iglesia, hoy a través de esas personas que dan testimonio de la transformación, de redención en las manos del Señor, hoy son voz para que muchas personas, más de 3,000 alrededor del mundo, diariamente se acerquen a los pies de Cristo. Porque eso lo hace el poder de Dios. Eso lo hace la gloria de Dios para la vida. Y nosotros hoy reconocemos que el Señor impacta, donde el Pentecostés nos recuerda que no estamos solos, que tenemos a un consolador. Nos recuerda que tenemos un maestro, un poder sobrenatural. Nos capacita para vivir en victoria. Nos capacita para reconocer la gloria de Dios. Nos capacita para impactar a otras personas con la gracia de Dios. Hoy podemos recibir esa misma presencia del Espíritu Santo y experimentar su obra en nuestras vidas. Así, iglesia, celebramos con alegría el mismo Espíritu que descendió del Pentecostés y que sigue tocando nuestras vidas hoy. Y de la misma manera que Jesús le dice a los discípulos, levántense espiritualmente, reciban con alegría y con gozo el poder y la gracia de Dios para sus vidas, y levántense espiritualmente, levántense para proclamar el Evangelio, para proclamar vida, alegría para nuestras vidas. De esa manera, en esta mañana recibimos, celebramos, conmemoramos el Pentecostés. Conmemoramos una promesa gloriosa para nuestras vidas, que irrumpe, que toca, que se manifiesta con la gloria de Dios para aquellos que nos rodean. Hoy celebramos Pentecostés, porque es el momento donde el Espíritu Santo se derrama sobre nuestras vidas con alegría, con gozo y con amor.
quizás nosotros, en medio de nuestra interpretación, en medio de nuestra celebración, en medio de nuestra intención en esta mañana, muchas veces quizás no vimos, o quizás no vemos, no podemos ver cómo se derrama el poder de Dios sobre nuestras vidas. El poder de Dios se derrama a través del Espíritu Santo, iglesia. Aquel que ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador, Cristo mora en él, en el Espíritu Santo. Y es una realidad para nuestras vidas. Es una realidad de amor y esperanza para nuestras vidas. Y en esta mañana me gustaría que si alguien de nosotros, que sé que todos los que estamos aquí, prácticamente todos hemos aceptado al Señor como Rey y Salvador de nuestras vidas, que se paren un momento, vamos a orar para que el Señor dé la fortaleza. El que quiera pasar al frente puede pasar al frente conmigo. Señor, dé la fortaleza para encontrar en ese poder que Dios nos da, en esa intención que Dios pone en nuestras vidas, la oportunidad de administrar el poder de Dios para la vida de la manera correcta, ¿verdad? Poder interpretar ese poder en nuestras vidas y que nos dé la fortaleza necesaria para levantar la voz, porque no podemos quedarnos callados, ¿sabes? En la vida hay que hablar de Cristo, en la vida hay que dar testimonio de un Cristo vivo. Cuando hablemos de Cristo, hablemos desde un corazón alegre. Disfrútese lo que el Señor regala, comparta lo que el Señor le regala. Disfrútese la familia, disfrútese el amor, disfrútese los nietos, los hijos. Disfrútese, mira, si está solo, disfrútese la soledad, porque Cristo está con usted. Y esa es una realidad en la vida de nosotros. Disfrútese la presencia de Cristo en su vida, porque si usted logra hacer eso en su vida, en el Espíritu Santo, en esa gran promesa, va a darse cuenta que el Señor va a inspirar su corazón, su vida, su alma todos los días. Nos reafirmamos en esa alegría de un Cristo maravilloso que nos da alegría, que nos da gozo y que nos da vida y en abundancia.